Gracias al bendito Señor. Hoy estamos en el 2016, primer domingo del año. Gloria a Dios por ello, hermano. Puede tomar asiento. Usted es una persona sabia, una persona inteligente, porque dice la palabra: busca primero el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Los niños, sé que tienen un buen programa hoy. Los niños, así es que pueden salir los niños de iglesia infantil, pueden salir. Tienen su programa de iglesia infantil. Hermano, no entretenemos a los niños, en este lugar los enseñamos. La escuela dominical está implementando nuevas clases, ¿verdad? Así es que aquí no entretenemos a los niños, aquí los enseñamos de acuerdo a la palabra de Dios, y nos es conveniente enseñarlos. Dice Juan capítulo 9 verso 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, nuestro Señor Jesús, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ese es el verso que vamos a tener en todo el año, hermanos. Así como tuvimos Hechos capítulo 1 verso 8, hoy vamos a tener Juan capítulo 9 verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario, como iglesia, nos es necesario hacer las obras del que nos ha enviado. Nuestro Señor Jesús, antes de ascender al cielo, nos dejó en su mandato: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo tenemos la responsabilidad de hablarles a nuestros seres queridos acerca del Señor Jesús, porque muy pronto vendrá, hermanos. Así es que les repito, si usted quiere también entrar a los 40 días de oración, póngase la bandita, hermano, su bandita, y es un recordatorio para que usted ore. Toma el calendario para que vea cuál es el motivo de oración. Porque Ezequiel capítulo 9 verso 4 nos dice: le dice Jehová al ángel: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. O vamos a ponerlo aquí en medio de nosotros, ¿ok? Y le dice Jehová: pasa por en medio de la ciudad de Riverside, por en medio de Nueva Esperanza, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Tenemos la necesidad de orar y pedir por la bendición del Señor sobre nuestra comunidad. Amén, hermanos. Vámonos, hermano, vaya y abra su Biblia por favor en Lucas capítulo 7, y vamos a ver el tema de hoy. Se llama perseverancia o persistencia. Perseverancia o persistencia. La definición de perseverancia o persistencia es insistencia, firmeza, empeño en la ejecución de algo, duración, permanencia de una actividad o suceso, tenacidad. Eso es lo que significa perseverancia, persistencia. Hermanos, no debemos orar solamente. Escuche bien este pensamiento de Torrey. No debemos orar solamente, debemos orar hasta que nuestra oración prevalezca y dé resultados. No debemos orar solamente por orar. Hay que orar hasta que dé los resultados deseados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí hay un ejemplo clarísimo, aquí en Lucas capítulo 7, y vamos a dar lectura en el verso 24 en adelante con el tema de hoy, que se llama perseverancia. Levantándose de ahí, nuestro Señor Jesús con sus apóstoles se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese que Jesús estaba ahí, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido
y a la hija acostada en la cama. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra oportuna, por tu palabra viva y eficaz, por tu palabra, Señor, que permanece para siempre, por tu palabra que cada vez que es leída trae vida al corazón de quien lo escucha. Se aumenta la fe, pues la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, ruego que en el bendito nombre de Jesús, en esta tarde mis hermanos sean animados a perseverar en la oración, a continuar en la fe, a que sigan creyéndote, Señor, porque no hay nada más seguro que la roca de nuestra salvación. Gracias, bendito Jesús, por mis amados que vienen buscando tu rostro. Que tu palabra, que es viva, toque el corazón de cada uno de nosotros y nos ayude a perseverar. Padre, gracias por esta tarde tan especial. Y si alguien no te conoce, que hoy tenga un encuentro personal contigo. Lo pido en el bendito nombre de Jesús. Y su iglesia dice, amén. Aquí en el pasaje que también se encuentra en Mateo capítulo 15, versos 21 al 28, tanto Mateo como Marcos, usan este pasaje y describen a la persona que venía. Y vamos a ver que la primera cosa es que nuestro Señor Jesús llegó a una región no judía. Era una región de gente pagana, de gente que no eran del pueblo de Israel. Entrando a esa región, él llega a una casa y él no quería que nadie supiera que estaba ahí nuestro Señor Jesús. Pero es imposible que se pueda esconder, ¿verdad que sí? Yo creo que en nuestras vidas, cuando tú niegas que existe Jesús, cuando tú dices que Dios no existe, te estás engañando a ti mismo. Porque toda la creación, todo lo que existe a tu alrededor, y aún tú, no existes por ti mismo. Alguien muy inteligente te formó en el vientre de tu madre y te ha dado la bendición de ser único. Gracias a Dios, que no hay otro igual a ti. ¿Amén o no amén? No, pues ahora con los clones ya todos quieren un clon, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios que nada más existe uno y ese solamente eres tú. Y sabes, solamente Dios tiene capacidad para hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús quiso esconderse, pero aquí en la lectura donde estamos leyendo, hermanos, la fama de nuestro Señor Jesús había llegado a tal, o sea, se había salido de las regiones del pueblo de Israel, más allá de las fronteras, de tal forma que una mujer que tenía una hijita con un espíritu inmundo, supo que estaba ahí y fue a buscarlo. Supo que Jesús estaba en esa ciudad, que había visitado la tierra de Sidón, de Tiro y de Sidón, y fue ella a buscarlo con un problema muy serio. Ella estaba pidiendo por su hija y su hija tenía un espíritu inmundo. Ahora, la Biblia nos dice en el verso 26 que la mujer era griega y sirofenicia de nación. Quiere decir sirofenicia de nacimiento. ¿Cuántos mexicanos de nacimiento hay aquí? Eso. ¿Cuántos americanos de nacimiento hay aquí? Ay, gloria a Dios. Necesitamos traductores para ellos también. ¿Cuántos europeos de nacimiento hay aquí? Bueno, esta joven, esta mamá, sirofenicia de nación, griega, la Biblia nos dice en Mateo que era cananea. Y los cananeos, hermanos, eran enemigos a muerte, o archienemigos del pueblo de Israel. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 7, verso 15. Si ustedes quieren leerlo, o anótenlo ahí. Estos eran enemigos del pueblo de Israel. Había culturalmente una enemistad desde tiempos antiguos. Y Jesús había ido a esa región a querer, yo creo, descansar o salir de las regiones de Israel. Yo no sé por qué, pero ahorita vamos a descubrirlo. Y él buscaba de alguna manera que nadie supiese que estaba ahí. Pero esta mujer, no importándole que él era judío y ella griega o cananea, sirofenicia de nacimiento, no importándole eso, va a buscarlo. Porque el motivo de su deseo era que echase fuera al demonio que tenía poseída a su hija. Y déjenme decirles, verso 26, dice ahí, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Le rogaba, le suplicaba que lo echase fuera.
déjenme decirles algo importante, hermano. Ese demonio, como si usted ve en unos pasajes anteriores, Marcos, por decir, capítulo 3, usted va a darse cuenta de un problema de las personas que estaban poseídas. Marcos 5, este problema de un demonio, mire, hermano, para que lo entendamos, el demonio que probablemente esta niña tenía era un demonio como el de Gadara, que no los dejaba descansar, que estaban completamente fuera de sí, y que aparte del problema que tenían era que ni de noche ni de día los dejaba descansar. Ni de noche ni de día. El espíritu inmundo que tenía poseído a la hija era un demonio que no dejaba descansar a su hija. ¿Ustedes se pueden imaginar el dolor, el problema, hermano? Saber que tu hijo o tu hija, escucha con atención, que tu hijo o tu hija no pueden controlarse a sí mismo, que son las altas horas de la noche y no se puede dormir, que está durante el día dormidos, o durante ciertas horas no pueden comer, o tienen ciertas condiciones o actitudes. Y aquí la pregunta es, ¿será que el problema es espiritual? Parece que esta niña de la cual nos está hablando este pasaje bíblico es que estaba dominada por un espíritu que no la dejaba en paz, que estaba haciendo con ella un desastre de vida, no le permitía a la hija de esta mujer disfrutar como todos los niños. Y es necesario, hermanos, es necesario buscar al que puede sanar, es necesario creerle al que puede hacer cambios en la vida. ¿Cuántos dicen amén? A veces confiamos en los médicos, confiamos en los medicamentos. Hace un momento en la escuela dominical, ¿debería usted venir a escuela dominical, hermanos? Nos estaban diciendo acerca de la depresión. ¿Y por qué el problema de este siglo? Pues con tanta mugrosa pastilla que hay. Porque en lugar de creerle a Cristo, le creemos a los médicos. En lugar de creerle a Cristo, le creemos a las medicinas. En lugar de creerle a las bendiciones de Dios, nos andamos poniendo el calzón rojo del año para ser bendecidos. Hermano, por favor, es tiempo de voltear a ver a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es como esta mujer, creerle a las bendiciones de Dios. ¿Han visto esas tonterías que dicen que si con este penny que la pones en 20 carros y te va a llegar la bendición de cuántos dólares? ¿Verdad? Y hasta por correo nos llegan, ¿verdad? Y ahí va uno de bobo, ¿verdad? Agarra sus 20, 30 pennies y hasta unos hasta 50, dice. Y yo no vi nada. Andamos confiando en las cosas más que en Dios. Andamos confiando en las manos del hombre. Pero tenga cuidado, hermano. Dice la palabra del Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe ser en Cristo. Y esta mujer, cuando supo que Jesucristo estaba por su ciudad, no le importó que fuera de otra ciudadanía, no le importó que fuera de otro lugar. Ella fue a buscarlo. Como no nos importa a nosotros si Jesucristo está en su trono sentado en la gloria. Al contrario, le damos toda la gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dice, está lejísimos, ausente, allá sentado en su trono bien a gusto. No, perdóname, pero los ojos del Señor contemplan toda la tierra y Él cuida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor por ello, hermano? Él está con nosotros. Aquí lo interesante es la necesidad que ella está presentando. Hermano, me duele, escuche, como padre, yo creo que nuestra mayor bendición que nosotros podemos pedirle al Señor es por nuestros hijos, de que quebrante el poder de Satanás, es decir, el poder del pecado en las almas de ellos. Nosotros tenemos que rogarle a Dios para que nuestros hijos sean liberados de toda tentación de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Pedirle a Dios que sean liberados del poder del pecado. Hermano, usted no sabe qué está pasando detrás de una puerta cerrada cuando sus hijos están ahí. Usted no sabe cuando de repente están en esas cosas. No sabe usted que están mirando, no sabe. Usted está dejando, hermano, eso en las manos del diablo. Y la alma de nuestros hijos es, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. ¿Amén o no amén? Nosotros tenemos que cuidarlos y clamar a nuestro Dios por la vida de ellos.
Aunque sea usted mexicano, aunque sea usted hondureño, nicaragüense, hable chino, inglés o español, mi Cristo lo entiende y Él sabe quién es usted y Él conoce su necesidad, pero Él quiere que vayamos a Él. Pero aquí viene algo interesante, hermano, en esta enseñanza. Y es que esta mujer llegó a Cristo, hermano, con humildad. Ay, hermanos, estamos en la época de mis derechos. ¿Sí o no? Hasta los de la cárcel tienen derechos. Hoy los malos quieren derechos, los violadores quieren derechos, los matones quieren derechos. En la iglesia todo el mundo quiere sus derechos. La mujer quiere sus derechos. Liberación femenina. Y ahí andaban con el brasier arriba, ¿verdad? Sí. Es increíble, hermanos. La mujer quiere hacer los mismos trabajos que uno hace, oiga. Y se le cae la matriz por culpa de andar haciendo lo que uno hace. ¿Sí o no? Ahí se ponen a levantar cargas pesadas. Ahí van las pobres. Si cargué con este bodocote 9 meses, que no cargué con eso, dice. Y el hombre que tiene un lado bien calote, bien dado, bien fuertote, bien bonachote, así una panza, pero bien edad. Ahí lo va cargando ahí. ¿Ocupas ayuda, vieja? No ocupo. Yo puedo. Es increíble las actitudes que en el cristianismo, oiga. Decreto bendición sobre mi vida. Arrebato las bendiciones que el diablo me ha quitado. ¿Han oído esos? Andan ahí decretando y sacando chamucos y diciendo, hermano, cuando la Biblia nos ha dicho, por ejemplo, Job nos dice que se cumpla tu voluntad, Señor. Nuestro Señor Jesús en el huerto del Getsemaní, hermano, Él sabía dónde iba. ¿Y qué estaba haciendo en el huerto? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Humildad. Pedimos con una actitud arrogante. Demandamos a Dios como si fuera nuestro derecho lo que le estamos pidiendo. No, hermano, equivocado el cristianismo, equivocado el mensaje de la prosperidad, equivocada la gente que está diciendo que arrebata y quita y hace y deshace. Equivocados están, porque nosotros delante de Dios somos como nada, hermanos. Y nuestra actitud debe ser humilde delante de Dios. Señor, te pido esto, pero si tú quieres, si tú lo quieres, porque tú eres perfecto, tú eres soberano. Y si pido de acuerdo a tu voluntad, dice tu palabra que tú me oyes, pero tú sabrás cuándo hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuidado con el cristianismo que estamos observando hoy. Es que yo me lo merezco. No, perdóname, pero discúlpame. Yo canto todo el tiempo, yo estoy ahí, yo siempre he estado en la iglesia. Mínimo es que Dios me dé un gran regalo. No, mi hermano, Jesucristo fue a la cruz. Imagínate. Entonces, ¿qué necesitamos? Humildad. Humildad cuando vamos delante del Rey de toda la gloria. El Rey de toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Yo, hermano, me temblarían las paticas, dicen los colombianos. Me temblarían las patitas de llegar ante imagínense, hermano, ante el trono de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Llegar y pedirle así, llegar, yo me merezco esto. No, pues, ¿sabe qué? Córtenle la cabeza. Me estás ofendiendo. Tenemos que tener humildad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y decisión. ¿Se acuerdan lo que les dije de los que están poniendo sus peticiones aquí? Les dije claramente, pongan el motivo de su petición, el motivo de su oración. Esta idea fue de nuestro hermano Benjamín para la iglesia. Y hace tiempo por ahí andaba, pero llegó el momento de hacerlo. Entonces le digo, pongan el motivo de su oración, escriban el motivo. No me pongan petición especial porque no sirve eso. Usted tiene una necesidad y usted la conoce. ¿Cuántos dicen amén? Y usted va a escribir con fe cuál es su petición, porque esta mujer llegó diciéndole clara, ahí lo dice en la Biblia, mi hija tiene un espíritu ¿qué? Inmundo. No llegó diciéndole, pues Señor Jesús, como tú la sabes de todas, pues a ver, dime cuál es mi petición. No, llegó diciéndole el problema. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Tú conoces el problema, tú conoces la situación, tú conoces tu necesidad. Amén. ¿Y tú crees que Dios la puede resolver? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Que tu fe te conceda el deseo de tu corazón. Dale ese aplauso a Cristo, mi hermano. Pero la decisión va a veces acompañada de una respuesta que no queremos oír. Jesús le dijo en el verso 27: deja primero que se sacien los hijos. Y cuando está diciendo la palabra, deja primero que se sacien los hijos, y luego les sigue diciendo: porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Deja primero que se sacien los hijos. Los hijos en este contexto, en esta porción de la palabra de nuestro Señor Jesús, está diciendo que los hijos eran el pueblo judío, el pueblo de Israel. Primero está declarando nuestro Señor Jesús que Él tenía un objetivo. Primero el pueblo de Israel, primero el pueblo de Israel. Vengo a ellos primero y ustedes son unos perrillos. Fíjense qué tremendo. Yo creo que al oír eso, a veces cuando, no sé a quién le ha tocado, yo no sé. ¿Alguna vez ustedes han pedido algo y se lo negaron? ¿Sí? Una vez estaba en inmigración allá en Ciudad Juárez, y ese día que fui para los documentos de residencia, yo iba orando, hermano, yo tranquilo, estoy en el Señor, amén. Pues mi papá ciudadano nos hizo los documentos, todo eso, y ahí voy con mi papá y estábamos ahí, mi hijo Miguel y yo estábamos. Y empecé yo a ver a la gente que lloraba delante de los oficiales de inmigración. Familias, hermano, llorando delante de los inmigrantes. No, por favor, llorando porque les habían negado su residencia. Situaciones, ¿no? Cosas que habían hecho que les aparecían ahí en la computadora y que los oficiales de inmigración decían: tú no tienes derecho a ser residente en este país. Qué dolor. Qué dolor. Si alguno de ustedes ha experimentado eso, es bien feo, hermanos. Ver a la gente llorando, la gente va lo mejor vestido que puede, se presenta un oficial y el hombre que está ahí atrás tiene todo el poder de decirle: bienvenido a esta nación, o rechazarlo. Tiene todo el poder de hacerlo, como lo tiene un policía. Imagínense cuando te dicen no. Mire lo que le dice Jesús a la mujer sirofenicia: no está bien. Primero los hijos, después los perritos. Les dijo perrito a ella. Nos está diciendo perrillos a nosotros, los que no somos judíos. No está bien. Primero los hijos, que se sacien los hijos. Primero mi pueblo, primero los de mi nación. Primero a lo que yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, su pueblo. Vine primero a los de la casa de Israel. Vine primero buscándolos a ellos. Pero me encanta porque yo creo que la mujer entendió. Ok, sí, primero ellos, está bien. Primero ellos, está bien. Y estás diciendo que los perrillos después. Pues considérame como un perrito. Mire lo que dice la palabra, ¿ok? Vamos a ver ahí en la palabra del Señor, ahí en el texto. Está usted en el verso 27, ¿verdad? Deja primero que se sacien los hijos, el pueblo de Israel. A ellos he venido. Un poco antes había hecho milagros, había hecho muchas cosas. La gente lo estaba siguiendo por ese motivo. El pueblo de Israel estaba disfrutando de las bendiciones, de los milagros, de las multiplicaciones de los panes. Cuántas cosas estaba mirando el pueblo de Israel. Ellos estaban siendo saciados por la bendición de Dios. La promesa de la venida de su Salvador estaba ahí. Y probablemente la respuesta de nuestro Señor Jesús era: primero ellos, después ustedes. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miren, hermano, la comparación de nuestro Señor Jesús con un perro es despectiva, al ser un animal por el cual los judíos no tenían excesivo aprecio por los perritos. Lo veían como un animal carroñero. Miraban al perrito como un animal que no era aceptable entre sus familias. Tan solo cabría entrar con esto el tono un poco ofensivo, porque le dice perrillos. No está bien que se lo echen a los perrillos. No le dijo perros, ¿no? También podemos ver que muy probablemente la forma en que lo está diciendo nuestro Señor Jesús está diciendo:
nosotros somos el pueblo escogido, ustedes no. Nosotros somos el pueblo escogido. Las bendiciones son para el pueblo de Dios, no para ustedes. Probablemente está hablando de una cultura. Acuérdense que el judío dice que gracias a Dios que no son mujeres ni perros. Y nosotros nos comparan en ese tipo como los perros. Ya les decía una vez que ellos también dicen que nosotros los gentiles somos los que le echamos la leña al fuego del infierno, en una forma despectiva. Pero nuestro Señor Jesucristo, vamos al verso 27, ¿lo están leyendo, hermanos? Deja primero que se sacien los hijos. Mire, esto me gusta. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Deja primero. La mujer me encanta. Miren, hermano, yo creo que entendió. Ok, primero ellos, pero también nos va a caer a nosotros. Primero el pueblo de Israel, a él vino la salvación. ¿Cuántos dicen amén? A ellos vino las promesas, la esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? A ellos vino la esperanza que ellos anhelaban. El Mesías prometido llegó a ellos primero. Quiere decir que si hay un primero, hay un ¿qué? Segundo. Quiere decir que el Señor también nos puede alcanzar a nosotros. Amén, hermano. Denle ese aplauso a Cristo, hermano. Si Él es primero, también yo puedo ser, soy el segundo. Y la mujer lo entendió, porque en la respuesta que le dio en el verso 28 le dice: sí, Señor. Y vamos a ver esa palabra, Señor. Es reconocimiento de la autoridad divina de Cristo. Señor, Curios, es la primera persona en el Evangelio según San Marcos que le dice Señor a Jesús. Escucha, iglesia, es la primera persona, mujer de un país extranjero, que le dice a Jesús Señor. Autoridad que tienes tú sobre los hombres. Tú eres el Señor de la gloria. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? ¿Lo cree, amada iglesia? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? La mujer no se desalentó. Seguimos leyendo el verso 28. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella usa esta enseñanza para justificar su deseo de que algunas de las bendiciones que tiene el pueblo de Israel pueden también compartirse con un pueblo gentil. Yo creo en el Jesús de que está aquí en la Biblia. Cada vez que yo leo la Biblia, hermanos, yo sé que Jesús no solamente le estaba hablando al pueblo de Israel, también me estaba hablando a mí. Yo cada vez que leo estos pasajes me conmueve, hermano, porque yo digo, Jesús estaba pensando en mí cuando escribió esto. Porque cuando yo veo que el pueblo de Israel tiene tantas bendiciones, yo digo, pero yo no soy judío. Pero esta palabra me dice que yo también puedo alcanzarlas igual que el pueblo de Israel. Jesús es el Señor de toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso a Cristo. Jesús es el Señor de toda la tierra. La mujer está usando esta lógica, comparación que Jesús le dice. Y le dice, ok, está bien los hijos. Pero le dice, sí, Señor, sí, Curios, sí, Rey de reyes, sí, Señor de señores. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Cuando está diciendo hijos, está refiriéndose en un término niños, en un término de padre a hijos. Como cuando nosotros estamos en la mesa y estamos todos juntos comiendo y los hijos están con nosotros. Y por ahí, ¿cuántos de ustedes tienen algún perrito? ¿Tienen perritos? ¿Cuántos de ustedes tienen perritos? ¿Les han dado las migajas que caen de la mesa? No, mire, el pueblo de Israel hacía esto, mire, agarraban el pan, comían, y miren lo que hacían, cuando quedaba pan, agarraban el pan, o la holgaza se llama, se limpiaban las manos porque no usaban cubiertos, se limpiaban las manos y esa holgaza de pan se la aventaban a los perritos. ¿Escucha? Se limpiaban las manos con ese pan y se lo echaban a los perritos. Entonces la mujer, tal vez sabiendo la cultura y tal vez lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesús, sí, Señor, sí es cierto, tienes razón, es verdad, los alimentos son para los hijos.
Pero una migaja que caiga de esa mesa, como perrillo que soy, quiero que me la des a mí. Quiero yo tomar esa bendición. Lo que sobra de los hijos, lo que el pueblo de Israel ya no quiere, con lo que se lavan las manos, yo lo quiero tomar. Qué humildad. Muy diferente a lo que estamos predicando ahora acerca de arrebato. ¿Cuántos dicen amén a eso? Humildad, hermanos. Sus oraciones que sean con humildad delante del Señor. ¿Cuántos se arrodillan para orar? ¿Cuántos se ponen de pie y levantan sus manos al Señor con una actitud de humildad en el corazón? ¿Cuántos agachan su rostro delante del Señor? ¿Cuántos cierran los ojos diciendo, si los abro, yo sé que el Señor ya me contestó mi oración? Pero con humildad, con humildad. Dice la palabra de Dios que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Amén, hermanos. No me niegues esas migajas. Yo sé que no pertenezco a los hijos de Israel. Yo sé que el pan es de los hijos, que no se debe echar a los perros. Pero nadie niega a los perrillos las migajas, pues se los permite que se coloquen debajo de la mesa estos perritos para que coman de lo que cae. No pido el pan grande, sino una migaja. No me la niegues. Al hablar de esa manera delante del Creador, al ir con Él delante del Señor en oración con toda humildad, hermanos, uno engrandece la abundancia de curaciones milagrosas que Dios tiene para sus hijos. Forzosamente, hermanos, el día que nuestro Señor Jesús multiplicó los panes, hubo migajas, y estoy seguro que esas migajas se lo comieron los perrillos. Y el verso 29 nos dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. La humildad, aunque la palabra parece como que si Jesús estuviera rechazándola, tal vez quitándole valor como ser humano, nunca fue así. Simplemente el Señor nos está diciendo que cuando tú vengas a pedir algo delante de Él, hazlo con un corazón humilde, porque Él tiene todo el poder de concedértelo. Yo creo en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y me encanta, porque cuando dice la Biblia en el verso 30, cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada, ¿en dónde, hermanos? En la cama, acostada bien tranquila, bien a gusto. Hermano, Cristo puede vencer a Satanás a la distancia. Cristo puede vencer a Satanás. Tú puedes estar orando aquí por una necesidad de algún familiar o de tu hijo o de cualquier situación. Cristo tiene el poder de decirle a Satanás, allá donde está, sal de ahí, porque Él tiene poder. Toda la tierra la contempla el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es omnipresente. Cristo ha derrotado a Satanás en la cruz, hermano. Cristo vino a entregarnos vida en esa cruz cuando Él murió por nuestros pecados. Él derrotó el poder de Satanás. Satanás está vencido, iglesia. Venció a nuestro enemigo, le arrebató las llaves de la muerte, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Aleluya, nuestro Señor Jesús. Amén. Ese aplauso es para Él. Qué maravilla creer en Jesús. Qué maravilla creer en Jesús. Qué maravilla ir ante su presencia. Qué maravilla ir ante la bendición de Él y arrodillados y postrados delante de Él, pidiendo el perdón, la restauración y esa vida nueva que solamente Cristo la puede dar. Qué bendición aquel que la conoce, y qué bendición compartirlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esta mujer llegó a su casa y miró a su hija completamente sanada. Eso es lo que busca el Señor. Fe que sana. Nosotros tenemos que orar creyéndole al Señor, pero con una actitud de humildad. Desprendemos entonces esta enseñanza que Dios nos ha traído a través de pasaje de Marcos de 7 del 24 al 30,
con 4 cosas y queremos terminar con esto. La lucha de la oración. Tenemos 40 días de oración, hermanos, y necesitamos perseverar en la oración. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hablamos de estar, a veces la Biblia nos dice, estad quietos y mirad que yo soy Dios. Pero miren, la Biblia enseña más que estar quietos, estar en acción, estar en lucha de oración, estar creyendo en oración. La Biblia habla que más que descanso, tener una lucha de oración. Y desprendemos esta enseñanza. 4 cosas. Quiero que se lleve en su corazón estas 4 cosas. Número 1, para que la lucha sea victoriosa, se requiere sumisión. Repita conmigo. Para que sea victorioso, requiero ser sumiso. Dígalo. Para que sea victorioso, requiero ser sumiso, humilde. Llegar a Jesús como Señor. Si Jesús no es el Señor, no podemos esperar respuestas en nuestras oraciones. Repito, si Jesús no es el Señor de tu vida, porque Dios no oye a los pecadores. Si Jesús no es el Señor, no tienes respuesta en tu oración. Amén. Número 2, para que la lucha sea victoriosa, se requiere humillación. La mujer renunció a su condición, se postró ante Jesús, aceptó la calificación de perrito y reconoció que solamente Cristo podía otorgarle esta bendición. Es necesario, hermanos, que reconozcamos que nosotros somos pecadores. ¿Habrá algún santo aquí que nunca ha hecho nada malo? ¿Habrá un santo? No, ni siquiera yo, hermanos. Hace un momento que estábamos cantando, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. ¿Quién le puso esa corona? Yo se la puse. Yo fui quien hizo que el santo, el que nunca hizo nada malo, fuera a la cruz. Fui yo el motivo de su muerte en la cruz. Fui yo quien lo escupió. Fui yo quien lo humilló. Fui yo, hermano, porque por mi causa Él subió a la cruz. Yo soy un pecador que necesita un Salvador. Se llama Jesucristo. Amén. La siguiente condición para que sea victorioso es que tenga fe. Para que la lucha sea victoriosa se requiere de fe. La mujer logró su petición. Aunque Jesús le dijo, no está bien, ella le creyó. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le permite a la fe que exprese la voluntad de Dios. Sí, Señor, está bien, pero con una migaja, hacemos la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero comer los grandes manjares ni las grandes comidas. Yo no quiero una mesa llena de banquete, pero llena de dolor. Yo quiero una mesa llena de sus bendiciones, y eso me basta y me sobra. Amén. Y número 4, y terminamos. Para que la lucha sea victoriosa, se requiere de perseverancia o persistencia. La mujer alcanzó el milagro por su persistencia. Ella siguió atrás de ella. En el pasaje de Mateo dice que los discípulos le dijeron, hazle caso, y esta mujer nos está gritando. Ya está enfadosa. Y Jesús se detiene, ¿no? Y entonces, aunque la mujer viene y le dice, todavía Jesús le vuelve a decir, no, primero los hijos. Pero ella persistió y logró la bendición. A Dios le agrada que nosotros perseveremos. Escuche, hermano, concluimos entonces. La lucha no es contra Dios. No se trata de que tengamos que arrancarle a Dios algo a la fuerza. Acuérdense, nada de arrebato, nada de claro y decreto y que cierro cielos y no sé qué, nada de eso, hermano. Usted sométase a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La lucha es contra Satanás, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ese hijo, esa hija, esa persona puede cambiar si nosotros declaramos en el bendito nombre de Jesús que todo el poder lo tiene Cristo y que se haga su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Pues Él no desea que oremos solamente por orar. Desea que oremos con fe. Lo venceremos a nuestro enemigo Satanás, sometiéndonos en humildad al Señor y orando con fe y perseverancia, porque solo en Jesucristo hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén?